No soy fanática del feminismo, pero cuando empezó a hablar con frases hechas y clichés, realmente me dolió. No pensé que iba a discutir, pero le dije lo que pensaba, obligándolo a tartamudear y a balbucear, todo a su debido tiempo. Nunca imaginé que una frase tan corta pudiera quedarse flotando en el aire como una amenaza. Aún no la había dicho, pero la intuía. Estaba ahí, a punto de salir de su boca cargada de algo que no sabía nombrar entonces. Recuerdo el sonido de la cucharilla golpeando la taza, el murmullo de la cafetería y mi propia respiración volviéndose lenta, alerta. En ese instante pensé con una certeza incómoda que dijera lo que dijera después, nada volvería a colocarse en su sitio, pero todo había empezado de forma tan normal que ahora, al recordarlo, cuesta creerlo. Lo conocí en una app, una más, no tenía expectativas especiales. Después de cierto tiempo, una aprende a no hacerlas. Su perfil no destacaba por nada extravagante. Una sonrisa tranquila, una foto leyendo en un parque, otra con una cerveza en una terraza. Bio breve, sin frases grandilocuentes ni sarcasmo agresivo. Decía que le gustaba el cine, caminar sin rumbo, cocinar los domingos, nada que me hiciera levantar una ceja en señal de alerta. Al contrario, parecía sereno. Hicimos match una noche cualquiera. Yo estaba en el sofá, con el portátil encendido sin mirar realmente nada. Él escribió primero, un saludo sencillo, sin emojis innecesarios. Contesté. De ahí surgió una conversación ligera, inesperadamente fluida. Hablamos de películas que ambos detestábamos, de manías absurdas, de canciones que uno escucha en bucle cuando nadie mira. Me sorprendí sonriente frente a la pantalla, algo que no me pasaba desde hacía tiempo. Se llamaba Álvaro. Tenía una forma de escribir ordenada, casi cuidadosa. No intentaba impresionar. Hacía preguntas, escuchaba, al menos en apariencia, respondía con frases completas, no me pidió fotos, no hizo comentarios ambiguos, no forzó nada. En un océano de mensajes clónicos, aquello ya era una rareza agradable. Yo le dije mi nombre, Lucía, nada más después. No sentí la necesidad de añadir explicaciones ni apellidos, como a veces ocurre cuando una intenta justificarse, incluso antes de ser juzgada. Con él no parecía necesario. Durante días hablamos de cosas pequeñas, rutinas, gustos compartidos sin dramatismo, coincidencias simples. Ambos preferíamos el invierno al verano, el café solo, los domingos sin planes. Ninguno de los dos jugó a desaparecer para volver más interesante. La conversación avanzaba con una naturalidad casi olvidada. Pensé, por fin, alguien normal. Cuando propuso vernos, no sentí ese nudo habitual en el estómago. Acepté sin darle demasiadas vueltas. Una cafetería céntrica, una tarde cualquiera, me pareció un lugar neutro, seguro, el tipo de encuentro que no exige guiones previos ni armaduras. La mañana de la cita me vestí sin nervios. Eso también me llamó la atención. Elegí ropa cómoda, no estratégica. Mientras me miraba en el espejo, tuve esa sensación extraña de no estar anticipando una batalla silenciosa. No repasé frases ingeniosas ni respuestas defensivas. Simplemente salí de casa. Llegué unos minutos antes, pedí un café y me senté cerca de la ventana. Observé a la gente pasar, ese ritual urbano que siempre me ha calmado. Cuando Álvaro entró, lo reconocí al instante. Era más alto de lo que imaginaba, pero mantenía la misma expresión tranquila de sus fotos. Sonrió al verme, sin exagerar. Nos saludamos con 2 besos torpes pero sinceros. Nada raro, nada alarmante. Hablamos, de verdad, hablamos, de viajes pasados, no de los soñados, de trabajo sin épica, de pequeñas decepciones cotidianas. Álvaro asentía, hacía comentarios justos, ni invasivos ni distantes. Yo me escuché riendo con facilidad. Pensé que quizás exageramos cuando decimos que es difícil encontrar a alguien con quien conversar sin esfuerzo. Durante un rato largo, todo fue exactamente eso, fácil. A veces, cuando una ha vivido suficientes escenas repetidas, empieza a bajar la guardia solo porque no oye aún el ruido conocido. Yo bajé la mía, miré el reloj sin prisa.
Tomé otro sorbo de café. Me permití creer que esa tarde no tendría giros bruscos. No podía saberlo entonces, pero en ese mismo espacio, entre tazas vacías y comentarios aparentemente inocentes, comenzaba a gestarse algo mucho más revelador que una simple cita, algo que no tenía que ver con compatibilidades románticas, sino con grietas profundas, invisibles al principio, y mientras lo miraba hablar, relajado, seguro de sí, pensé que lo estaba conociendo. No sabía que lo realmente importante aún no había sido dicho. Pensé que lo difícil ya había pasado. Hacer match, sostener una conversación sin silencios incómodos, quedar sin que ninguno desapareciera antes. Por eso, cuando me senté frente a Álvaro en aquella cafetería, mi cuerpo estaba demasiado relajado para lo que vendría después. No había tensión en mis hombros, ni esa alerta sutil que suelo llevar conmigo cuando conozco a alguien. Me sentía normal, cómoda, y eso, con el tiempo, entendí que fue el primer error. La cafetería era pequeña, con luces cálidas y mesas de madera gastada. Nada pretencioso, olía a café recién molido y a bollería caliente. El tipo de lugar donde la gente habla sin levantar la voz, donde los silencios no pesan tanto. Elegí ese sitio precisamente por eso. Neutral, seguro. Álvaro había llegado unos minutos antes y ya estaba sentado cuando me vio entrar. Se levantó con naturalidad, como si lo hubiera hecho toda la vida. Me sonrió sin analizarme, sin ese repaso silencioso que muchas veces siento en los primeros segundos. Lucía, ¿no? Dijo, como confirmando algo que ya sabía. Asentí. Nos saludamos con 2 besos rápidos, algo torpes pero sinceros. Me senté frente a él y durante unos segundos simplemente nos miramos. No fue incómodo, fue humano. Rompimos el pequeño silencio comentando el lugar, el buen olor del café, el clima extraño de la semana. Frases simples, puentes fáciles. Hablamos de viajes, no de esos planes grandiosos que la gente menciona para parecer interesante, sino de los reales, ciudades en las que uno se perdió, trenes equivocados, hoteles mediocres que se vuelven memorables por una tontería. Álvaro contaba sin exagerar, no se colocaba siempre en el centro de la historia. Yo lo noté y lo aprecié. Luego pasamos a las películas. Coincidimos en varias que ambos considerábamos sobrevaloradas y discrepamos en otras sin que nadie intentara convencer al otro. Me gustó eso. Me gustó que no necesitara ganar cada pequeño desacuerdo. Me relajé aún más. Él escuchaba con atención. Lo hacía de una forma que parecía auténtica, ligeramente inclinado hacia adelante, sin mirar el teléfono, asintiendo de vez en cuando. Me hacía preguntas que tenían sentido, preguntas que seguían el hilo de lo que yo decía. No eran interrogatorios ni frases preparadas, eran las preguntas correctas. Por dentro pensé, por fin alguien normal, no brillante, no perfecto, normal. Y eso, en ese momento, era un alivio. Hablamos de rutinas, de cómo empezaban nuestros días, de pequeños hábitos absurdos que uno no suele confesar en una primera cita. Le conté que siempre reviso 2 veces si cerré la puerta, aunque sepa que lo hice. Él se rió y me confesó que nunca recuerda dónde deja las llaves, pero que siempre culpa al lugar antes que a sí mismo. Esa clase de confesiones inofensivas que crean una falsa intimidad rápida. Me sorprendía hablando sin medir cada palabra. No estaba interpretando un papel, no estaba filtrando tanto, sentía que podía decir las cosas sin que fueran usadas en mi contra después. Esa sensación es rara, y cuando aparece, una se agarra a ella. Álvaro tenía una manera tranquila de estar. No imponía presencia, pero tampoco desaparecía. Se sentía cómodo en sí mismo, y eso se contagiaba. No había bromas incómodas, ni comentarios de doble sentido fuera de lugar. Ninguna de esas microseñales que normalmente enciendo como alarmas mentales. Todo parecía equilibrado. Mientras hablábamos, observé pequeños detalles, cómo sostenía la taza con ambas manos cuando el café estaba caliente, cómo fruncía ligeramente el ceño al concentrarse en lo que yo decía, cómo no interrumpía. Pensé que eso decía mucho de una persona. Pensé que quizá había aprendido a escuchar. En algún momento noté que llevaba más de 1 hora sin sentir la necesidad de justificarme.
No estaba explicando mis decisiones como si fueran un argumento en un juicio invisible. Simplemente contaba cosas de mí, de mi vida, sin adornos innecesarios. Me sentí vista, o al menos creí sentirlo. El tiempo pasó rápido, la cafetería se fue llenando un poco más y el ruido aumentó ligeramente, pero nosotros seguimos en nuestra burbuja, nada profundo aún, nada demasiado personal. Una primera cita perfecta en su versión más sencilla. Cuando miré el reloj me sorprendí un poco. Habían pasado casi 2 horas. Pensé que eso era una buena señal. Álvaro lo notó y sonrió. Se pasa rápido, ¿no? Dijo. Asentí. Lo dije en voz alta también. Sí, rápido. No sabía entonces que las cosas que parecen fluir con demasiada facilidad suelen esconder corrientes más densas debajo, que algunas certezas no se anuncian con gritos, sino con frases suaves, casi bromas, que hay momentos que parecen triviales hasta que más tarde los recuerdas como el último instante antes de que algo se quiebre. En ese punto de la tarde yo aún no tenía motivos para desconfiar. Ninguna parte de mí estaba preparada para lo que vendría después, y sin saberlo estaba a punto de tocar un tema que para mí era cotidiano, pero que para él sería el principio de una grieta imposible de ignorar. No recuerdo exactamente por qué salió el tema. Creo que fue algo insignificante, una pregunta suya sobre a qué me dedicaba antes de mi trabajo actual. Lo común, lo que se pregunta cuando ya se han agotado los viajes y las películas y la conversación empieza a buscar un poco más de sustancia. No lo pensé demasiado. No había ninguna alarma en mi cabeza diciéndome que tuviera cuidado. Le hablé de mi antiguo empleo con la misma naturalidad con la que había hablado de todo lo demás. Una empresa mediana, buen ambiente en apariencia, tareas interesantes al principio, nada extraordinario. Mientras hablaba, noté que mi tono era sereno, casi neutro. No había rabia en mis palabras, tampoco necesidad de convencer. Era simplemente mi experiencia. Le conté que durante años había cobrado menos que varios compañeros que hacían exactamente el mismo trabajo. No lo dije como una denuncia, sino como un hecho administrativo que había tardado demasiado en asumir. Le expliqué que me había enterado casi por casualidad, en una conversación suelta, y que al principio pensé que debía haber alguna razón lógica, más responsabilidad, más experiencia, algo que yo no estaba viendo, no la había. Le hablé también de las reuniones, de cómo ciertas ideas mías pasaban desapercibidas hasta que, minutos después, otro las repetía con palabras casi idénticas, y entonces sí eran celebradas. No dije me robaban ideas, dije se perdían en el aire, porque así se sentía, como si yo hablara en otra frecuencia. Mientras hablaba, observé a Álvaro. Seguía mirándome con atención, pero algo había cambiado. Era sutil, una rigidez mínima en la mandíbula, una pausa más larga antes de asentir. Aún así, no había interrumpido, así que continué. Le expliqué que nunca me habían dicho explícitamente no puedes llegar más alto. Al contrario, todo era más elegante, más invisible. Comentarios sobre mi potencial, sobre la necesidad de esperar el momento adecuado, sobre lo bien que encajaba donde estaba, límites sin forma, pero firmes, muros hechos de frases amables. Al final me fui, dije, no por enfado, porque entendí que si me quedaba iba a empezar a dudar de mí misma. Lo dije despacio, sin dramatismo, sin buscar su aprobación. No era una confesión, era un cierre, algo que yo ya había pensado y procesado mucho antes de verbalizarlo en esa mesa. Durante unos segundos hubo silencio. Álvaro sostuvo la taza, dio un pequeño sorbo al café ya frío. Sonrió levemente. No la sonrisa abierta de antes, sino una más contenida, casi reflexiva. Claro, dijo, es que el tema del trabajo siempre es complicado. Asentí, lo era, y precisamente por eso me sorprendía lo tranquila que me sentía hablando de ello. No estaba reclamando nada, no estaba acusando a nadie en concreto, simplemente estaba describiendo un sistema que había vivido desde dentro. Añadí, casi como un apunte final, que durante mucho tiempo había pensado que todo aquello era culpa mía, que si me hubiera esforzado más, pedido mejor las cosas, hablado con más firmeza, habría sido distinto, que tardé en entender que no todas las desigualdades se presentan como injusticias evidentes.
Algunas se disfrazan de normalidad. No levanté la voz, no utilicé palabras grandes, no mencioné ideologías, ni siquiera dije la palabra machismo. No hacía falta, al menos no para mí. Álvaro volvió a asentir, pero ya no sonreía de la misma forma. Había algo defensivo en su postura, como si mi relato hubiera activado una necesidad silenciosa de responder, de matizar. Lo noté antes de que abriera la boca. Hay señales que una aprende a leer con los años. Bueno, empezó, también depende mucho de las decisiones personales, ¿no? Al final cada uno elige hasta dónde quiere llegar. Ahí sentí el primer ligero roce. No dolor, no enfado, un roce, como cuando algo no encaja del todo, pero aún no sabes por qué. Lo dejé pasar. Le respondí que sí, que las decisiones importan, pero que no siempre se toman en igualdad de condiciones. Lo dije sin énfasis, sin intención de abrir un debate. Él volvió a hacer una pausa, esta vez más larga. Me miró como si estuviera ordenando mentalmente sus palabras. Lo digo porque ahora, añadió, se habla mucho de desigualdad, pero no siempre es tan simple. Seguía sonando razonable, y quizás por eso no me levanté entonces, quizás por eso no puse distancia, porque todo estaba envuelto en un tono cordial, casi académico, como si estuviéramos intercambiando opiniones neutras, no hablando de vivencias reales. Le sonreí de vuelta, no por convicción, sino por educación. Pensé que era normal que no todo el mundo compartiera la misma lectura del mundo, que eso no tenía por qué ser un problema en una primera cita, pero algo en mi cuerpo estaba empezando a tensarse, una intuición muy antigua, muy conocida. No había explotado nada todavía. No había frases ofensivas ni burlas directas, solo esa sensación de que, sin darse cuenta, él ya no me estaba escuchando para entender, sino para responder, y aún así seguía ahí, porque todavía quería creer que era solo una conversación incómoda, más, porque todavía no sabía que estaba a punto de escuchar una frase que cambiaría por completo el tono de la tarde, porque en ese instante no imaginaba que lo que venía no tenía que ver con el trabajo, sino con algo mucho más profundo. Hubo un momento exacto en el que el aire cambió. No fue inmediato, ni teatral, no hubo un silencio brusco ni un gesto exagerado. Fue algo mucho más sutil, casi imperceptible para quien no está acostumbrada a leer los detalles. Yo sí lo sentí, como cuando una habitación sigue iluminada, pero sabes que alguien acaba de apagar algo importante. Después de hablar de mi antiguo trabajo, la conversación quedó suspendida unos segundos. Álvaro removía el café con la cucharilla, aunque ya estaba frío. Yo observaba cómo el reflejo de la luz se movía en la superficie líquida, esperando que él dijera algo que cerrara el tema sin abrir grietas, algo neutral. No lo hizo. Bueno, dijo al fin, levantando la vista, ahora está un poco de moda echarle la culpa de todo al feminismo, ¿no? Antes nadie se quejaba tanto. La frase cayó con una ligereza calculada. No fue agresiva, no fue dicha con enfado. Sonó casi a broma, a comentario casual, de esos que se lanzan esperando que el otro ría o asienta sin pensar demasiado. Justamente por eso fue tan efectiva. Sentí cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, una tensión leve en el estómago, un ajuste automático en mi postura, como si algo invisible me hubiera empujado a enderezarme. No contesté de inmediato, no por sorpresa, sino porque necesitaba confirmar que había escuchado bien. Lo miré. Él sonreía apenas con esa expresión de quien cree haber dicho algo razonable, incluso inteligente. No parecía consciente del peso de sus palabras. O quizás sí, pero confiaba en que no serían cuestionadas. Antes, nadie se quejaba. La frase se quedó flotando entre nosotros como un eco familiar, tan familiar que dolía justo por eso. Respiré hondo. Pensé en todas las veces que había oído versiones distintas de lo mismo, en otros tonos, en otros contextos, dichas por otras bocas. Pensé en lo fácil que es confundir silencio con conformidad. Pensé en cuántas historias no se contaron porque no había espacio para hacerlo. No es que antes no pasara, dije al final, con voz tranquila. Es que antes no se escuchaba. Álvaro se encogió ligeramente de hombros, como si mi respuesta confirmara algo que ya esperaba. No se echó atrás, al contrario, pareció acomodarse mejor en su silla, como quien entra en un terreno conocido. Bueno, sí, pero también hay mucha exageración.
añadió. Hoy cualquier diferencia se interpreta como discriminación. Cada palabra iba sumando peso, ya no era un comentario suelto, era una postura, y lo dijo con esa seguridad relajada que solo tienen quienes nunca han tenido que justificar su experiencia para que sea considerada legítima. Noté algo en mí cambiar de forma definitiva. No era enfado. Todavía no, era claridad, la comprensión súbita de que esa conversación ya no iba a ser superficial, de que lo que estaba en juego no era un debate abstracto, sino algo mucho más íntimo, mi realidad chocando contra su visión del mundo. Miré alrededor por un segundo. Las mesas seguían llenas, la gente reía, hablaba, hacía ruido, todo seguía igual. Me pregunté cuántas conversaciones como esta estarían ocurriendo al mismo tiempo, con el mismo tono amable, la misma violencia disfrazada de opinión. No estaba exagerando, dije, solo estaba contando lo que viví. Él sonrió de nuevo, pero esta vez noté cierta condescendencia en el gesto. No era abierta, era sutil, la clase de sonrisa que no busca herir, pero tampoco comprender. Ya, no digo que tú mientas, aclaró, solo que ahora se mira todo con ese filtro. Ese filtro. El problema siempre parecía ser el filtro, nunca el sistema, nunca la estructura, nunca la posibilidad de que el mundo que él conocía no fuera el mismo que yo habitaba. Sentí un impulso claro, levantarme, pagar y marcharme. No lo hice, no porque no pudiera, sino porque entendí que aún no había llegado al núcleo del asunto. Algo dentro de mí quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar, cuán profunda era esa grieta que acababa de abrirse. No es un filtro, respondí, es atención. Él ladeó la cabeza, como evaluando la palabra. Atención, no parecía convincente para él, y ese gesto mínimo, casi imperceptible, me dijo más que cualquier argumento largo. Me dijo que ya había decidido desde dónde iba a escucharme, o más bien que ya había decidido no hacerlo. En ese punto supe que la cita había terminado, aunque ambos siguiéramos sentados. Lo que quedaba no iba a ser un intercambio, sino un enfrentamiento lento, educado, donde él intentaría reafirmarse y yo tendría que decidir si seguir explicando mi existencia era algo que quería hacer otra vez. Y mientras el murmullo del lugar seguía envolviéndonos, entendí algo con una lucidez incómoda. Aquella frase, dicha casi en broma, no era casual, era una puerta, y él acababa de cruzarla sin mirar atrás. Después de aquella frase, algo en Álvaro pareció soltarse, como si hubiera estado midiendo el terreno, y al notar que no me levantaba ni cambiaba de tema, hubiera decidido avanzar con más firmeza. Su postura se volvió más segura, casi cómoda. Ya no hablaba con cautela, sino con la tranquilidad de quien siente que está en un espacio donde puede decir verdades sin consecuencias. A ver, continuó, apoyando los antebrazos sobre la mesa, seamos sinceros, muchas veces las mujeres mismas eligen trabajos peor pagados. No lo dijo con agresividad, lo dijo como quien enumera datos obvios, como si estuviera explicando algo elemental a alguien que todavía no lo había pensado bien. Sentí una punzada breve, no emocional, sino intelectual. Esa frase también la conocía. Demasiado bien. Eligen sectores distintos, siguió. Priorizan otras cosas, horarios, comodidad, y luego, claro, vienen las quejas. Lo observé mientras hablaba, no estaba atacándome directamente, pero cada frase iba construyendo un marco en el que mi experiencia quedaba reducida a una consecuencia lógica de malas decisiones. Era elegante, pulcro, casi imposible de desmontar si una no estaba atenta. Y si realmente quisieran llegar más lejos, añadió, llegarían. Hoy en día no hay nada que las frene de verdad. Ahí sentí como algo se tensaba en mi pecho, no porque dudara de lo que yo había vivido, sino porque entendí de qué lugar venían sus palabras, de un sitio cómodo, de alguien que nunca había tenido que preguntarse si estaba eligiendo libremente o dentro de un margen invisible. Respiré, no hablé aún. Álvaro parecía animarse con su propio discurso, como si cada frase le diera más seguridad para la siguiente. Es más, dijo, hoy incluso tienen privilegios, becas, cuotas, ventajas en selecciones. Al final casi parece que ser hombre juega en contra. Levantó las cejas, como esperando que yo reconociera la osadía de decirlo en voz alta. No lo estaba gritando,
No estaba provocando, era peor. Estaba convencido. Noté que varias mesas alrededor seguían en lo suyo. Nadie estaba escuchando. Nadie iba a intervenir. Esa sensación de estar sola frente a una narrativa gigantesca me resultó familiar, no nueva, no sorprendente, solo cansada. Entonces soltó la última frase, con una sonrisa ladeada, como si fuera un comentario incómodo pero inevitable. Y seamos sinceros, para algunas, por la cama es más fácil conseguir un puesto. No pestañeé, no abrí la boca de inmediato, dejé que la frase se asentara, que ocupara el espacio que merecía, porque ahí ya no había matices, ni tono ligero que la salvara. Era un cliché viejo, gastado, repetido 1000 veces con distintas voces. Lo dijo como si no estuviera hablando de personas reales, como si todo aquello ocurriera en un plano abstracto, lejos de mí, aunque yo estuviera sentada justo enfrente. Por primera vez desde que empezó la cita, sentí algo cercano al enfado, no explosivo, no impulsivo. Era una indignación clara, ordenada, una que no pide permiso. ¿Te das cuenta de que estás hablando como si todas las mujeres fueran un bloque homogéneo? Le pregunté todavía en calma. Él sonrió de medio lado. No, claro que no todas, respondió, pero hay que aceptar qué pasa. Ese hay que aceptar fue clave. No había duda en él, no había curiosidad, había certezas prefabricadas, repetidas tantas veces que ya no necesitaban demostración. Mientras lo escuchaba, comprendí algo importante. Álvaro no estaba teniendo una conversación conmigo, estaba recitando un guión, frases ensayadas, argumentos pulidos en debates digitales, opiniones reforzadas por aplausos invisibles de gente que pensaba exactamente igual. Yo no era Lucía en ese momento, era la mujer delante, el ejemplo al que había que explicarle el mundo correctamente. Sentí una claridad incómoda pero poderosa. Todo aquello no era casual ni improvisado. Era un conjunto de ideas bien colocadas, diseñadas para invalidar sin parecer agresivas, para desestimar sin alzar la voz. Todo lo que acabas de decir, pensé, pero aún no dije, habla más de tu necesidad de tener razón que de la realidad que intentas describir, pero todavía me quedé sentada, todavía no había llegado el momento de responder del todo, porque si iba a hacerlo, no sería desde el enfado, sino desde algo mucho más peligroso para él, la precisión. Y mientras él terminaba su café, seguro de sí, yo ya estaba preparando cada palabra con la calma de quien sabe que el verdadero duelo apenas estaba comenzando. No sentí prisa por hablar, eso fue lo primero que noté. Álvaro había terminado su exposición como quien deja un objeto sobre la mesa y espera aprobación, o al menos silencio. Yo no le di ninguna de las dos cosas. Me tomé unos segundos más de los socialmente cómodos. Bebí un sorbo de agua. Lo miré sin desafío, sin dureza. Solo lo miré. Voy a responderte, dije por fin, pero no para convencerte, para ser clara. Él asintió, seguro de que aquello sería una opinión más, algo que podría matizar o desmontar después. No sabía aún desde dónde iba a hablarle yo. Dices que las mujeres eligen trabajos peor pagados, continué, pero eliges no mencionar por qué ciertos trabajos históricamente feminizados pagan menos. No es una casualidad ni una preferencia inocente, es una jerarquía de valor que se formó mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí sentados. No levanté la voz, no aceleré el ritmo. Hablaba despacio, articulando bien cada frase. Álvaro frunció ligeramente el ceño, pero permaneció en silencio. Dices que si quisiéramos llegar más lejos, llegaríamos. ¿Has pensado alguna vez cuántas veces una mujer tiene que demostrar competencia antes de ser considerada válida, mientras a muchos hombres se les presupone? Pregunté. ¿O cuántas decisiones se toman no por ambición, sino por supervivencia? Se movió en la silla. No lo interrumpió, pero su cuerpo ya no estaba tranquilo. Hablas de privilegios, seguí. Cuotas, becas, ventajas. ¿Sabes por qué existen? No para regalar nada. Existen porque sin ellas los espacios seguirían cerrados para las mismas personas de siempre. No compensan desigualdades, apenas las arañan. Se abrió la boca para decir algo. Alcé apenas la mano, no en gesto autoritario, sino preciso. Me dejó terminar. Y lo último, respiré, lo de por la cama es más fácil.
Ese argumento no solo es falso, es revelador. Reduce logros reales a favores sexuales porque así no tenéis que aceptar que una mujer pueda estar ahí por mérito propio. Ahí sí habló. Yo no he dicho que todas... empezó. No hace falta que lo digas, lo interrumpí, todavía con calma. El efecto es el mismo. Cuando ese discurso existe, ninguna mujer puede estar tranquila en su éxito, porque siempre hay una sospecha flotando. Hubo un silencio denso, ya no incómodo, tenso. Álvaro bajó la mirada un segundo, luego volvió a subirla. Su seguridad, hasta entonces firme, había empezado a mostrar pequeñas grietas. Pero las estadísticas, intentó. Hay datos que muestran que... Las estadísticas no existen solas, respondí. Alguien decide qué medir, cómo medirlo y desde dónde interpretarlo. Los datos sin contexto no explican nada, solo confirman sesgos. Noté algo nuevo en su expresión. No era enfado todavía, era algo más sutil, descoloque. No estaba acostumbrado a que alguien no reaccionara emocionalmente ante sus argumentos. No estaba acostumbrado a que le respondieran sin concederle el marco. No te estoy atacando, añadí, pero no puedes hablar de elecciones libres si ignoras las condiciones en las que se elige. Apoyé las manos sobre la mesa, firmes, tranquilas. Durante años yo también pensé que todo era elección mía, hasta que me di cuenta de que mis decisiones siempre se analizaban, cuestionaban y corregían, mientras otras se celebraban automáticamente. Eso no es neutral, eso es estructura. Álvaro respiró hondo, se llevó la mano a la barbilla. Ya no sonreía. Esto se está volviendo muy ideológico, dijo. Yo solo intento ser objetivo. La frase era conocida, demasiado conocida. La objetividad no existe cuando hablas desde una posición que nunca se ha visto cuestionada, respondí. Lo que tú llamas ideología es para mí experiencia. Ahí ocurrió algo importante. Por primera vez desde que empezó esa conversación, Álvaro no respondió de inmediato. Buscó palabras, las reorganizó y no las encontró tan rápido como antes. Entendí entonces que no estaba discutiendo ideas sueltas, estaba tocando un pilar, algo que sostenía su forma de entender el mundo y quizás de entenderse a sí mismo, y eso no se mueve sin resistencia. Lo miré con una mezcla extraña de cansancio y claridad, no tristeza, no rabia, claridad. No necesito que estés de acuerdo conmigo, dije, pero sí necesito que entiendas que no estás hablando de teorías, sino de realidades que no te pertenecen. Él abrió la boca, la cerró, se echó hacia atrás en la silla. En ese instante, supe que algo se había roto definitivamente. No entre nosotros como posible pareja, eso ya estaba perdido, sino dentro de él. Su seguridad ya no era sólida, era defensiva. Y cuando la seguridad se vuelve defensa, la conversación deja de ser un intercambio. Todavía no había terminado, pero el suelo bajo sus certezas ya no era estable, y ambos lo sabíamos. La pausa que siguió no fue un descanso, fue un cambio de estrategia. Lo vi en su gesto antes de que hablara. Álvaro ya no estaba intentando comprender ni intercambiar ideas, estaba reuniendo argumentos como si sacara cartas conocidas de una baraja gastada. Su cuerpo se inclinó hacia adelante otra vez, pero ya no con interés, sino con urgencia. Es que siempre acabáis llevando todo a lo mismo, dijo, a estructuras invisibles, a sistemas abstractos. Así es imposible debatir. Si todo es culpa del sistema, nadie es responsable de nada. Ahí estaba, el giro clásico, la acusación de simplificación lanzada justo después de haber simplificado él durante toda la conversación. No he quitado responsabilidad a nadie, respondí. He dicho que la responsabilidad no opera en el vacío. Pero entonces, ¿qué? Insistió. ¿Los hombres somos culpables por defecto? ¿Tenemos que pedir perdón por cosas que no hemos hecho? Lo dijo con un tono cargado de algo nuevo, irritación. No alzó la voz, pero ya no era la calma segura de antes, era una impaciencia contenida, como si yo estuviera rompiendo las reglas implícitas del juego. Nadie ha hablado de culpa, dije. Has sido tú quien ha llevado la conversación ahí, negó con la cabeza. Es que es lo mismo de siempre, continuó.
En Internet está lleno de estos argumentos. Siempre termináis diciendo que los hombres vivimos en una posición de ventaja y que no podemos opinar. Ahí entendí algo fundamental. Yo ya no estaba delante de Álvaro, estaba delante de una acumulación de debates, de comentarios leídos, de vídeos vistos a velocidad doble. Yo era solo el avatar que había activado su respuesta automática. No te he dicho que no puedas opinar, le aclaré. Te he dicho que no puedes invalidar experiencias que no has vivido. Pero entonces, ¿para qué debatir?, replicó. Si tu experiencia es incuestionable, no hay diálogo posible. Sonreí apenas, no con ironía, con cansancio. Claro que hay diálogo, respondí. Lo que no hay es superioridad automática de tu marco sobre el mío. Se cruzó de brazos, gesto defensivo. Clásico. Mira, dijo, yo tengo amigas que nunca han vivido nada de eso. Les va genial, no se sienten oprimidas, así que algo no cuadra. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, pregunté. Frunció el ceño. Estás usando a otras mujeres para desacreditar a una mujer que tienes delante, expliqué, como si una experiencia borrara a la otra. No las uso, protestó. Solo digo que cada uno ve lo que quiere ver. Ahí estaba otra vez, el relativismo selectivo. No, respondí. Cada uno ve lo que puede ver desde donde está parado. Intentó interrumpirme. Pero es que... Déjame preguntarte algo. Lo corté, con suavidad pero firme. De todo lo que he dicho, ¿qué parte concreta crees que es falsa? Se quedó en silencio unos segundos. No era una pausa reflexiva, era una búsqueda apresurada. Las frases genéricas no encajaban con una pregunta concreta. Bueno, empezó. Es que no se puede demostrar así tan fácilmente. Yo no te pedí que lo demostraras, dije. Te pregunté qué parte era falsa. Otra pausa, más larga. Es que también hay hombres que lo pasan mal, soltó al fin. Y de eso no habláis nunca. Ahí apareció el desvío definitivo, el cambio de tema camuflado como reivindicación. Claro que hay hombres que lo pasan mal, afirmé. Pero eso no invalida lo que estamos hablando ahora. No todo debate es una competición de sufrimiento. Se pasó la mano por el pelo, sus gestos ya no eran seguros, eran torpes, ligeramente desacompasados. Es que siento que todo esto va de atacarnos constantemente, dijo. Que diga lo que diga, siempre estoy en el lado equivocado. No, respondí. Te incomoda estar en un lugar donde no eres el centro ni la medida. Eso lo tocó, lo supe enseguida. Eso es una suposición, replicó. No me conoces. No, admití, pero sí conozco este tipo de conversación. Y fue verdad, la había vivido demasiadas veces, sabía hacia dónde iba, sabía que, para él, ya no se trataba de ideas, sino de identidad, de no perder la sensación de ser justo, racional, correcto. Esto ya no es una cita, dijo de pronto, casi como acusación. No, asentí, ya no lo es. El silencio que siguió fue distinto, pesado, irreversible. Ambos sabíamos que nadie iba a ganar nada ahí, pero también sabíamos algo más incómodo. Él necesitaba ganar, no ante mí, sino ante la versión del mundo que yo estaba poniendo en duda. Yo, en cambio, ya no necesitaba seguir, porque había entendido lo esencial, y cuando entiendes eso, el resto es solo una cuestión de tiempo. No fue una frase concreta lo que me hizo entenderlo, fue el conjunto. La suma de silencios incómodos, de interrupciones frustradas, de esa necesidad creciente suya de reposicionarse como el que sabe, el que razona mejor, el que observa desde arriba. En algún punto dejé de escuchar sus palabras y empecé a ver el mecanismo completo funcionar frente a mí con una claridad casi quirúrgica. No se trataba de feminismo, no realmente. Eso fue lo que me cayó encima con una calma extraña, como una verdad que no necesita dramatismo para ser devastadora. El feminismo era solo la superficie, el nombre que él le ponía a algo que lo incomodaba desde mucho más profundo. Lo que realmente no soportaba era la idea de que existieran experiencias válidas que no encajaran en su esquema mental del mundo. Álvaro necesitaba que la realidad fuera coherente con lo que ya creía, y si no lo era, entonces el problema no podía estar en su visión, sino en quién la traía, en mí. Lo observé en silencio mientras reorganizaba otro argumento a medio formar. Noté cómo buscaba una rendija por donde recuperar terreno, no para entenderme, sino para no perder la sensación de control.
Ahí estaba la clave. No escuchaba para aprender, escuchaba para detectar fallos, grietas, puntos débiles que le permitieran reafirmarse. Yo no era una persona delante de él, era una amenaza abstracta a su orden interno, y entonces lo supe con una certeza difícil de ignorar. Si cedía en ese momento, no sería la última vez. Si suavizaba, si reía para aliviar la tensión, si aceptaba una parte de su marco solo para llevar la conversación en paz, estaba afirmando algo mucho más grande que esa tarde incómoda. Estaba aceptando explicarme siempre, justificarme siempre, traducirme siempre. Pensé en cuántas veces había hecho eso antes sin darme cuenta, en relaciones, en trabajos, en conversaciones familiares, en cuántas ocasiones había elegido el silencio o el gesto conciliador para no parecer intensa, radical, exagerada, y en cómo ese precio siempre lo había pagado yo. Álvaro volvió a hablar. Ya no recuerdo exactamente qué dijo, algo sobre exageraciones mediáticas, sobre extremos que dañan causas legítimas, frases conocidas, recicladas. Le asentí apenas no como acuerdo, sino como señal de que lo estaba escuchando, porque a diferencia de él, yo sí sabía escuchar incluso cuando ya no quería quedarme. Ahí fue cuando entendí la revelación completa. No se trataba de convencerlo, no se trataba de ganarle, ni siquiera se trataba de que entendiera. Se trataba de que yo ya había entendido quién era él cuando nadie lo estaba contradiciendo, y quién se volvía cuando alguien lo hacía. Su seguridad solo existía mientras no fuera cuestionada, y esa no era una seguridad real, era una burbuja, frágil, defensiva, peligrosa en su amabilidad aparente. Me miró esperando algo, quizás una concesión, quizás una frase que rebajara el tono, que devolviera la conversación a un terreno cómodo para ambos. La reconocí al instante. Era la expectativa masculina más vieja que conozco, que una mujer será finalmente quien sostenga la armonía, aunque tenga que tragarse a sí misma para lograrlo. No lo hice. ¿Sabes cuál es el problema? Dije al fin, con voz serena. Que tú crees que esto va de ideas, pero va de personas. Frunció el ceño. No entiendo, respondió. Claro que no, continué, porque entender implicaría aceptar que hay realidades que no te atraviesan y que aún así existen. Se quedó callado. No porque hubiera comprendido, sino porque no sabía desde dónde replicar sin quedar expuesto. Y en ese silencio lo vi claro. Si alguna vez compartiera mi vida con alguien así, cada desacuerdo importante sería una lucha, cada límite una amenaza, cada experiencia mía una exageración a corregir. No habría espacio para errores, ni para fragilidad, ni para una verdad que no encajara en su marco lógico. Sentí algo parecido a la tristeza, pero sin dramatismo. Tristeza limpia, la que aparece cuando una acepta algo sin pelearlo más. Cuando dejas de imaginar versiones mejores de una persona y miras solo la que tienes delante. Agradecí no haber descubierto aquello meses después o años más tarde. Agradecí que su necesidad de tener razón hubiera sido más fuerte que su deseo de gustarme, porque sin saberlo me había regalado una claridad que no todos conceden tan temprano. Ahí supe que esa conversación estaba llegando a su verdadero final, aunque aún faltaran palabras, y que, por primera vez en mucho tiempo, no iba a quedarme explicando quién soy para que alguien decida si es aceptable o no. El silencio que cayó entre nosotros no fue incómodo al principio, fue denso, compacto, como si todas las palabras dichas antes se hubieran quedado suspendidas y ahora ocuparan demasiado espacio. Álvaro miraba la mesa, luego a mí, luego a ningún punto en particular. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, no alivio, no victoria, calma, la que llega cuando una deja de empujar una puerta que nunca iba a abrirse. Me di cuenta de que ya no estaba cansada, estaba decidida. Tomé el bolso con un gesto tranquilo, sin dramatismo. No fue impulsivo ni teatral, fue claro, definitivo. Ese gesto bastó para que él levantara la cabeza, sorprendido como si no hubiera contemplado realmente la posibilidad de que yo me fuera. ¿Te vas?, preguntó, intentando mantener un tono ligero. Asentí. Sí. Hubo una pausa breve. Lo vi reaccionar, buscar una forma de recolocar la situación sin ceder del todo. Era una habilidad que, ahora lo sabía, dominaba bien. Bueno,
dijo, forzando una sonrisa. Tampoco hacía falta tomárselo tan a pecho, ¿no? Al final solo estábamos debatiendo. Ahí estaba, la minimización, el último refugio. Lo miré con serenidad, no sentí la necesidad de defenderme ni de explicarme más, solo decir lo necesario. No estás hablando conmigo, le dije. Estás discutiendo con una idea, porque escuchar la realidad te incomoda. Mi voz no tembló. Eso fue lo que más me sorprendió. No había rabia en mis palabras, ni reproche. Solo una constatación sencilla, casi suave. Álvaro soltó una pequeña risa, nerviosa. Venga, no exageres, respondió. Sabes que no era para tanto. No contesté de inmediato. Me mantuve de pie, sosteniendo el bolso, dándole el tiempo justo para que entendiera que ya no estaba dentro de la conversación, que no iba a volver a sentarme, que ese espacio se había cerrado. Para mí sí lo es, dije finalmente, y eso debería bastar. Ahí algo se quebró en su expresión. No era tristeza, era desconcierto, como si no entendiera cómo había perdido el control de una situación que, según su lógica, debería haber manejado mejor. Estaba acostumbrado a que el final lo decidieran él o el cansancio ajeno. No estaba acostumbrado a un límite tan claro, tan silencioso. Miró alrededor, tal vez buscando complicidad, tal vez buscando una salida verbal que no encontrara. Nadie nos miraba, nadie iba a intervenir, ese silencio era solo suyo. Me ajusté el abrigo, sentí el peso familiar de mis llaves en el bolso, detalles pequeños, concretos, anclas. Oye, Lucía, intentó decir algo más, como si el uso de mi nombre pudiera devolvernos a una versión anterior de la tarde. Lo interrumpí con un gesto mínimo de la mano. No es personal, añadí, es coherente. Y eso fue todo. No esperé respuesta. No hacía falta. Me giré y caminé hacia la puerta. Sentí su mirada en mi espalda durante unos segundos, pero no me detuve. Al cruzar el umbral, el sonido de la cafetería me envolvió de nuevo. Risas, tazas, conversaciones ajenas. El mundo seguía funcionando exactamente igual. Afuera, el aire estaba más frío. Respiré hondo, no para calmarme, sino para marcar el final. Mientras me alejaba, pensé en todas las veces que me había quedado demasiados minutos de más en situaciones que ya estaban rotas, intentando entender, explicar, salvar algo que no dependía de mí. Esta vez no, esta vez había elegido irme sin ruido, y supe con una certeza silenciosa que él se quedaría ahí sentado un rato más, no reflexionando realmente, pero sí incómodo, sin argumentos que le sirvieran fuera de esa mesa, por primera vez confrontado no por una ideología, sino por un límite. A veces el silencio final no es una derrota, es una despedida que no necesita aplausos. Antes de desaparecer del todo, me detuve un segundo con la mano en la puerta, no porque dudara, no porque quisiera volver atrás, fue más bien una pausa natural, como cuando cierras un libro y necesitas un instante antes de aceptar que ya no habrá más páginas. Álvaro seguía sentado. Lo vi de reojo, tenía la mirada fija en la mesa, los labios apretados, los hombros ligeramente tensos. Ya no intentaba parecer relajado, ya no había discurso que sostener, solo quedaba él frente al hueco que había dejado mi silla. Me giré. No con rabia, no con orgullo. Me giré con una calma casi compasiva, la que aparece cuando entiendes algo que el otro todavía no puede ver. ¿Sabes qué? Dije, levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos se iluminaron un segundo, como si pensara que aún había una oportunidad de cerrar aquello en sus términos, de terminar bien. Siempre es importante terminar bien, para quien nunca tuvo que ceder nada. Te irá mejor saliendo con hombres, continué. Así nadie pondrá en duda tu forma de ver el mundo. No fue una provocación, no fue un insulto, fue una observación honesta. Tardó un instante en procesarla. Parpadeó, frunció el ceño. ¿Cómo? Preguntó, entre confundido y a la defensiva. Con hombres no tendrás que escuchar experiencias que contradigan tus certezas. Añadí, no tendrás que cuestionarte, no tendrás que aprender nada incómodo. Noté cómo su expresión cambiaba. Quiso reír, pero no le salió. Quiso responder, pero no encontró desde dónde hacerlo sin confirmar exactamente lo que acababa de decirle. Eso es injusto, murmuró. Sonreí apenas. No, respondí.
es honesto. Durante un segundo pensé que iba a decir algo más, que iba a lanzarse a una última frase, una conclusión tardía, un intento de quedar por encima. No lo hizo, se quedó ahí, atrapado entre el orgullo herido y una idea que no sabía dónde colocar. Abrí la puerta, esta vez no miré atrás. Mientras caminaba por la calle sentí algo ligero en el pecho, no euforia, no triunfo, ligereza, como si hubiera dejado algo pesado sobre una mesa y ya no fuera mío cargarlo. Pensé en lo fácil que es confundir compatibilidad con silencio, conexión con comodidad, no discutir con estar bien. Pensé también en Álvaro, en cómo probablemente contaría esa historia después, si es que la contaba. Quizás diría que fue una cita rara, que la chica se tomó todo demasiado en serio, que hoy en día ya no se puede decir nada. Lo imaginé con claridad y curiosamente no me dolió, porque yo sabía algo que él no, que no se había tratado de ganar una discusión, ni de feminismo, ni siquiera de él. Se había tratado de mí, eligiendo no reducirme para sostener una conversación, de mí, reconociendo a tiempo a alguien que no sabe escuchar lo que no controla, de mí, levantándome antes de convertirme en una versión más pequeña de mí misma para que otro se sintiera seguro. Seguí caminando. La ciudad continuaba con su ruido habitual. Gente que no sabía nada de esa conversación cruzaba frente a mí. El mundo no había cambiado, pero yo sí, y entendí con una claridad serena que a veces el verdadero final no es una puerta cerrándose detrás de ti, sino la certeza de que no volverías a sentarte en esa mesa, aunque te lo pidieran 1000 veces más.